¿Qué es lo más importante a la hora de invertir, Santi? Me preguntan acá. Ya saben, no voy a repetirlo de vuelta, pero me obligan que no damos consejo de inversión acá. Así que lo que vamos a hacer es, para responder esto sin yo opinar demasiado, voy a tratar de ver libros de gente grosa en vez de hablar yo de lo que me parece. Y antes de ir a esos libros de gente grosa, quiero pasar por tres o cuatro temas que no me quiero olvidar antes de ir a los libros, que es los que más guita hacen en general están preocupados más por el downside que por maximizar el upside. O sea, están más preocupados por minimizar el downside que por maximizar el upside. Lo vimos el miércoles pasado, esto de que si vos perdés 50% de tu guita para recuperar el punto de inicio, tenés que estar 100% arriba después, lo cual es muy, pero muy difícil si tenemos en cuenta que el S&P en periodos largos de tiempo rinde el 10% bruto anual, 6,6 después de impuestos e inflación, y los mejores inversores de la historia de la humanidad, por ejemplo el amigo Warren Buffett que está acá arriba, le ha sacado su guita en periodos muy largos de tiempo, 20% anual compuesto, y las empresas más exitosas de la historia del capitalismo, también en periodos largos de tiempo, le han sacado 20% a la inversión en periodos largos de tiempo, de empresas medio polémicas como Philip Morris, hasta, no sé, Berkshire Hathaway y otras. Todas las que son 100 bagger, que son las que los yankees llaman 100 bagger, que es como los que se multiplican por 100 en market cap en periodos largos de tiempo, es decir, muchas décadas. Y las que son 1000 bagger, es decir, las que se multiplican por 1000 en periodos muy largos de tiempo. Todas esas están, con el tiempo, tienden al 20% anual compuesto. Por lo tanto, si vos tuviste un año, 2 años, 5 años que vas ganando 20% anual, está muy bien, pero no creas que vas a mantener eso 40 años, porque probablemente no seas mejor que Warren Buffett o probablemente tu empresa no sea mejor para el capital, ¿no?, que Berkshire Hathaway o Philip Morris. ¿Está bien? Entonces, muy probablemente estás 20, 20, 20, 20, 20, 20 y en algún momento te la dan por atrás. Pumba, caes después del golpe en la cabeza. Y eso es por no estar minimizando el downside y estar todo el tiempo preocupado por el upside. Estar tratando de encontrar inversiones que te den el 50% anual, 60% anual, 32% anual. Bueno, puede terminar mal eso. Entonces, uno diría, che, ¿qué es lo más importante? No tengo ni idea, pero los que sí saben dicen que hay que minimizar el downside y maximizar el... O sea, en vez de estar concentrado en maximizar el upside, estar concentrado en minimizar el downside. La segunda es minimizar impuestos. La tercera es minimizar gastos, fees y comisiones. Y la cuarta, que no es cuarta, pero la quiero decir antes de empezar a analizar algún libro, es que gran parte de la aposta es retrasar la gratificación. Es decir, para poder tener guita para invertir, necesitas ahorrar. Para poder ahorrar, necesitas laburar y ganar más guita de la que gastas. Y ese ahorro se va a maximizar si vos te haces experto en tirar para adelante la gratificación. También eso de tipo, se vive una vez, la mar en coche, bueno, qué sé yo. Yo creo que si vos lográs de alguna forma retrasar la gratificación, yo esto lo he contado, pero lo vuelvo a contar, nosotros en su momento con mi novia, hace bastantes años, que en ese momento era mi novia, no teníamos hijos, vivíamos nosotros solos, podíamos bancarnos cosas que son medio una paja. Hemos vivido, por ejemplo, en una planta baja lateral del demonio cuando teníamos guita para vivir en departamentos mucho mejores. Nos hemos mudado a un departamento que no tenía ni gas ni agua caliente por varios meses para ahorrar guita más furtivamente, a pesar de que teníamos trabajos recopados que podíamos acceder a otras cosas. Y la verdad es que sin privaciones mayúsculas, es decir, sin dejar de comer, cualquier persona de clase media puede hacer como una inversión en su futuro retrasando gratificación, al igual que lo hicimos nosotros. Y inclusive al día de hoy, yo ya se me complica cada vez más, porque digo, che, con hijos y que yo, ya esto de las privaciones es como más difícil, pero sin privaciones en absoluto. Ahora ya ni siquiera con esto de, che, me mudo a un departamento que no tiene gas con tal de ahorrar guita, sin hacer esas cosas, tomando algunas decisiones coherentes, como por ejemplo vivir en un departamento de 75 metros cubiertos en vez de en uno de 150 metros y poner la guita que hubiéramos puesto en uno de 150, que es el doble, en inversiones que me generen retorno, eso también es retrasar la gratificación, a pesar de que hoy ya no es ninguna privación. O sea, pero
creo que me garpa mucho más sumar libertad al tener acciones propiedades, y bueno ya no, pero acciones propiedades de inversión en vez de una casa del doble de tamaño, sin privaciones en absoluto. ¿Se entiende este concepto de retrasar la gratificación? Y está bueno que ustedes googleen, que no lo voy a hacer ahora, pues ya lo hicimos 40 veces antes de mostrarles esto de los libros. Lo que les voy a compartir en pantalla ahora, miren, comparto pantalla. El otro día hice un tweet que tipo con fotos que fui sacando a libros que tenía en mi casa. Tenía 2 minutos y como tengo este objetivo de ser el número 1 en Twitter, y cuando sea el número 1 voy a abandonar Twitter, saqué varias fotos a libros que tenía totalmente randomly, y lo que hice ahora fue, por ejemplo, organizar esto en los grafiquitos. Voy a tratar de mover mi cara en algún lugar que no moleste a los gráficos, por ejemplo acá arriba a la derecha, para bajar 2 o 3 conceptos que a mí me parecen interesantes, que van más o menos de la mano de esto que dijimos antes de minimizar downside en vez de estar maximizando upside, minimizar impuestos, minimizar gastos, fees y comisiones. Y después, si quieren, podemos ver cuál es el impacto de pagar, por ejemplo, de comisión 1% anual sobre tu capital en vez de un 0,0 algo que te cobra un ETF indexado, que es una pavada de comprar. Y el impacto es guasa. O sea, la diferencia es guasa, pero no lo quiero mostrar porque es larguísimo. Pero si ustedes analizan, háganlo ustedes en sus casas, pagar un fee de 0,66 anual, que es algo muy común en la industria, versus un fee de 0,05 anual, que lo podés conseguir en un ETF en 30 años, van a ver que eso es muy importante. Y aunque al principio, cuando vos sos un pendejo, pensás que lo importante es maximizar el upside y lograr la inversión de 50% anual a mar en coche, en el largo plazo, si vos armás una estrategia que minimice impuestos, minimice gastos, minimice fees, minimice comisiones y minimice el downside, con esas, ¿cuántas son? 5 cosas, y para tener guita para invertir retrasaste la gratificación, probablemente te vaya muy bien, sin que esto sea un consejo de inversión, porque no estoy diciendo lo que tienen que hacer. Pero voy a ir a mostrarles acá muy brevemente algunos gráficos que van a pseudo responder de qué es lo más importante a la hora de invertir, Santi. Que estas 7 minutos fueron de intro y ahora vamos a información bastante copada, y si lo están viendo en formato podcast voy a ir explicándola. Denme un segundo de tomar un poquito de café, pues esto es un cortado con Santi Magnin y acá tengo el cortado en esta tacita violeta y vamos a los gráficos. Bueno, primer gráfico. En general, el principal error que yo veo en la gente que no tiene ni idea es emocionarse con las burbujas y quedar culo para arriba cuando la burbuja estalla. Y pasa todo el tiempo, constantemente, con distintas cosas. Y acá puse en pantalla 2 grafiquitos. Uno de British South Sea Company. El gráfico es entre 1717 y 1722. Que parece que todo es moderno, que solamente las burbujas pasan ahora. No, desde que existe el capitalismo que hay burbujas. Y antes sin capitalismo también las había. Entonces, entre 1717 y 1722 ves cómo la capitalización de esto pasa de 100 pounds a 1000 pounds y vuelve a 100 pounds. Y este gráfico es el que en general se da en todas las burbujas. Este FOMO, que ahora está de moda decir, Fear of Missing Out, el miedo de quedarse afuera cuando tus vecinos se están haciendo millonarios, existió siempre. Y existe con bienes que en general tienen potencial, no sobre porquerías, porque ese es el gran debate. Y acá por eso aclaré, toda la vida existieron burbujas especulativas y siempre, en mayúsculas, se dan sobre activos que tienen potencial. Por ejemplo, en la década del 80 y principio del año 1990, se dio una burbuja sensacional en la bolsa japonesa, que es la que muestro acá en pantalla, y pasaste de un ratio de price to book value, o sea, precio sobre libro de 2:1 a un ratio de 5:1 y después volviste al 2:1. Pero esto lo que generó fue que quien entró en el año 88, en el 89, en el 90, no recuperó su guita más. Porque la valuación de las compañías bajó a menos de la mitad, que hubiera sido a 2,5. Pero era lo razonable. Y siempre pasa lo mismo, que cuando estás acá en 5 price to book, en promedio, una cartera diversificada japonesa, acá todo el mundo te cuenta que esta vez es diferente, que esta vez sí va a ir a 10 después el price to book y que todo va a ser un desmadre que nunca se ha visto en la historia.
Bueno, lamento decirles que siempre se ve lo mismo, básicamente, en la historia. Y el futuro es impredecible porque, por ejemplo, acá cuando estabas en casi 4 de price to book, cualquier persona coherente hubiera dicho, no hay que comprar acá porque la bolsa japonesa en general cotiza a 2 veces el libro, no a 4. Estamos al doble que el histórico, esto es peligroso, se va a ir todo al carajo. Eso alguien podría haberlo dicho. Pero el futuro en el corto plazo es muy impredecible. Lo que es predecible es el largo plazo. Y no es predecible, pero tenés un rango chiquito que lo vamos a ver cuál es ese rango. Entonces, cuanto más te vas en el largo plazo, más se te achica el rango de las posibilidades de lo que puede pasar, más o menos. Lo vamos a ver después. Pero entonces, vos acá en el año 1987 veías a la bolsa japonesa en 4 y decías esto es un desmadre, se va a ir todo al carajo. Sin embargo, en el 88 sube. Y ahí vos insistías, porque eras coherente y decías esto es un desmadre. Vos te hiciste millonario, pero esto es un desmadre. Esto está mal. Esto no va a ser sostenible en el tiempo. Sin embargo, llega el año 89 y se mantiene el delirio. Y llega el año 90 y se mantiene el delirio. Y recordemos que vos en el 87 dijiste que esto era un delirio. Entonces te tuviste que bancar 88, 89 y 90, 3 años en los cuales todos los boludos hacían guita. Porque invertían sin ningún tipo de criterio, comprando algo solamente por FOMO, y les iba bien. Y 3 años es mucho tiempo. Y acá lo triste es que mucha gente coherente pasa un año, se bancan en su postura coherente, pasan 2 años, se bancan en su postura coherente, y cuando pasan 3 años, mucha gente empieza a creer, esta vez sí es diferente, y se suma a la ola cuando la ola está a punto de romperse en 1000 pedazos. Y lo peor es que cuando se rompe en 1000 pedazos, vas al año, por ejemplo, 93, en que tenías a las empresas japonesas cotizando en 1.5 veces el price book. Y esto era un delirio también, pero para abajo en este sentido. Porque el histórico era 2. Entonces esa media a la cual se suele regresar de arriba y se suele regresar de abajo. Pero siempre es impredecible el futuro de corto plazo porque acá, cuando vos estabas en 1,5, podría haber bajado a 0,25. Y ahí decir, no, ahora sí el capitalismo desaparece en Japón porque tal cosa, tal otra. Esta vez es diferente, otra vez el mismo verso, pero del otro lado. Y ahí un montón de gente iba a estar vendiendo en 0,25, como acá alguien vendió en ese momento. Entonces, primer concepto súper clave que en teórico es muy fácil de ver, pero en la vida real, cuando tu vecino está haciendo guita, es muy difícil de implementar, es que toda la vida existieron burbujas especulativas y siempre se dan sobre activos con potencial. Entonces, debatir que tiene potencial, que las criptos son útiles para la sociedad y tienen potencial es una boludez. Lo que hay que debatir es si hay una burbuja o no. Que blockchain es útil, obvio. Que las empresas japonesas eran la gloria, obvio. Pero todo depende del precio. Entonces algo puede ser la gloria, pero si lo compras carísimo te va a ir mal. Y algo puede ser un desastre y si lo compras ridículamente barato te puede ir bien.